quieren que exista este sentido crítico que también tiene la ciencia, que es un poco lo que hace las neurociencias, es poner en crisis pues, muchas ideas preconcebidas que vienen generalmente del pensamiento mágico. Y hay personas que fueron educadas así hace 3 minutos y se apropiaron de esa idea y ya no quieren dejar de dirigir y de actuar así. Muy complicado en México porque de verdad la ciencia la tenemos como sepultada. Si la cultura está muerta, la ciencia está todavía. Me parece que un director de escena tiene que conocer muy bien los rasgos corporales. Yo tenía un profesor en el máster que decía, bueno, pero yo lo que no entiendo es cómo no enseñan anatomía, fisiología, radiología en las escuelas de arte, ¿no? Es decir, que si ellos trabajan con su cuerpo, los músicos, los bailarines, los actores, trabajan continuamente con su cuerpo, su herramienta de trabajo, y no saben ni siquiera en qué zona están activando, en qué zona están los músculos, en qué zona se genera la información. Y yo diría lo mismo con el cerebro. Me parece que un buen intérprete sabe o debería saber dónde se articula la mayor cantidad de información a la hora de actuar, a la hora de bailar, y cómo funciona el sistema nervioso. Es decir, trabajamos con él, es parte de la herramienta de trabajo. Básicamente, cuando trabajamos un proceso escénico y medimos, o la gente que ha logrado medirlo con mapeos cerebrales, el trabajo de un actor o de un bailarín, casi todas las áreas tienen cognición, tienen desarrollo, tienen interacción. ¿Eso qué significa? Que si tuviéramos políticos más o menos educados con una postura científica, sería absolutamente una materia, una asignatura obligatoria en la educación básica, las artes escénicas. ¿Por qué? Porque generan una cantidad de conexiones neuronales que luego hacen mucho más apto al sujeto para que estudie lo que sea. Entonces el trabajo de un intérprete, de un actor, de un bailarín, es brutal en términos cognitivos. Es decir, está articulando prácticamente todas las áreas del cerebro. Eso es impresionante. Es muy impresionante cuando uno lleva esto, cuando en entornos científicos le dices, no, pero es que yo acabo de estudiar un actor y tiene 87% de uso de las áreas del cerebro. ¿Es una máquina o qué? ¿Cómo puede estar articulando tantas funciones cerebrales en un momento? Solo hay una profesión, por lo menos en los datos que se tienen en la Comunidad Europea, que articula mayor cantidad de áreas cerebrales al hacer su trabajo, que son los controladores aéreos. Me di cuenta que había muchísimas posibilidades de hacer teatro, de hacer espectáculos y con enfermedades neurodegenerativas, que es un poco a lo que me aproximé. Y después de ver este documental, busqué a la chica que sale en él, y de ahí pues ya empecé a estudiar neurociencias, hice un máster, estuve implicado en los procesos de investigación en universidades europeas, lo cual pues, me da una perspectiva de cómo funciona el sistema nervioso del intérprete. Es que cuando ella tenía memorizado un texto y un trazo, cuando no lo tenía que improvisar, eso ocurre en otra área del cerebro. Entonces supongamos que la dopamina estaba ubicada en un área del cerebro, que generalmente es el área de Broca o un área motor. Cuando lo poníamos a actuar con un texto previo, con un personaje, le decíamos, pues tú eres una señora de 40 años, todas estas condiciones que uno pone en la ficción. Lo que ocurría es que su cerebro trasladaba eso a otra zona, porque ella en realidad era otra persona. Y esa área no estaba tan dañada de dopamina. No tenía tal exceso de dopamina. Como en realidad se demuestra que una persona cuando interpreta
exactamente lo mismo. No sé si queda clara la idea, ¿no? Y eso me parece muy importante para los que hacemos ficción. Cuando trabajamos desde la ficción y desde el personaje, toda esta idea decimonónica de la construcción del personaje es absolutamente real. Si hay una construcción cerebral de un otro, si hay una apropiación de una identidad ajena, desde el punto de vista biológico. Si existe desde el punto de vista biológico, pues lo existe desde el punto de vista simbólico. Y por el otro lado, por la parte terapéutica, lo que era muy interesante con Mar, la investigación, te repito, fue muy breve, pero lo que sí alcanzamos a ver con ella y con otros chicos más jóvenes que vivían en Asturias y también tenían el Tourette, es que después de procesos escénicos, de ensayos y algunas presentaciones, lo que era muy impresionante es cómo en su vida cotidiana disminuían los tics. ¿Por qué? Por plasticidad cerebral. Porque el cerebro decía, mira, en esta zona podemos ubicar ciertas cosas, sobre todo el lenguaje. Y eso era brutal. Cuando veías a los padres que en 3, 4 años de terapia y medicamento habían visto pequeños avances con sus hijos, y después de un proceso de puesta en escena de 3 meses, era el doble de los avances, disminuían 50% los tics. Sí, mira, yo en la Universidad del País Vasco yo llevaba síndrome de Tourette y colaboraba con autismo. Les cuento rápido la anécdota del autismo porque es todavía más conmovedora. Estuvimos pensando cómo trabajar con niños autistas y cómo investigar el espectro autista en la neurociencia. Yo era parte de la investigación, yo no llevaba la investigación. La Universidad del País Vasco tenía como un teatrito, y lo que dijimos es, vamos a poner la cabina arriba, la cabina estaba atrás de los espectadores, vamos a poner la cabina arriba del escenario y vamos a trabajar con niños autistas con títeres. Entonces llegaba un grupo de títeres y les presentaba 10, 15 minutos de un espectáculo, era creo que todos los miércoles en la tarde, durante 2 meses. Era el mismo espectáculo y luego iba como mejorando, pero en realidad era la misma historia, los mismos títeres, ¿vale? Para un grupo de niños autistas. Y lo que hacíamos el resto de la semana es que iban a ese mismo lugar los niños con espectro autista y los títeres estaban ahí en el escenario. Y nosotros les decíamos que íbamos a hablar con sus padres. Entonces los niños se quedaban a veces solos o 2 niños con los títeres. Y nosotros desde arriba los vigilábamos con cámaras ocultas. La cabina estaba arriba del escenario ahora. Entonces los podíamos ver, estabas así, veías que el niño estaba en el escenario con los títeres. Y teníamos 2 cámaras. Lo que era muy impresionante es cómo esos niños autistas que habían perdido prácticamente o que no habían tenido la relación con el entorno o con otro sujeto, empezaban a animar los títeres, empezaban a darles movimiento, empezaban a levantarlos como los levantaban los titiriteros, a darles animación, los estaban convirtiendo en humanos. Y niños que pues prácticamente estaban aislados, a través del títere empezaban a comunicar. Cuando tú veías eso, además desde arriba, ¿no? Desde la cabina, y tenías a los padres al lado, era muy impresionante, porque los padres se desmoronaban. Era increíble cómo esos niños de pronto daban emociones a algo inanimado y esa era su manera de comunicarse. Y de ahí, pues a mejorar la relación con los demás, ¿no? Es decir, esa terapia sí que continuó y se profundizó y gran parte de esos niños autistas tuvieron mejoras sustanciales en mucho menor tiempo sin medicamentos y con una terapia muy sencilla que era ver y hacer títeres. Y era muy impresionante ver a los padres. Era increíble. Te conmovía muchísimo ver a las madres y a los padres que estaban viendo a sus hijos interactuar. No daban mucho lenguaje, pero sí articulaban muy bien. Y estaban replicando lo que había sucedido en la historia. Sí, creo que, bueno, este es un ciclo del cerebro, eso está claro, en términos científicos se va a investigar el cerebro, se va a agotar, el cerebro de la física.
Y creo que no podemos estar, quienes nos dedicamos a las artes, ausentes de ese gran debate, de esos hallazgos monumentales que van a ocurrir en nuestro siglo, porque este siglo es el que vamos a habitar. Y sería interesante que se aproximaran desde una mirada científica hasta donde quieran y puedan, pero a sus propios procesos escénicos, porque creo que van a encontrar muchísimas cosas. Todavía la generación anterior creció con la idea de la inspiración y que era algo como medio místico, el arte, y que te llegaba así de una manera un poco como del Espíritu Santo y no sé qué. Y no, ya podemos decir que son procesos mentales, son procesos cognitivos, son procesos genéticos incluso, y que se puede explicar en la mayor parte de los casos el comportamiento de un artista, de un intérprete, y lo que nos hace falta sí es investigar esos procesos.